No cierren sus Biblias, mis hermanos, vamos a estar en este gran pasaje de Isaías. El nombre Isaías significa el Señor es salvación. Y yo creo que ese es un nombre apropiado para el profeta, porque realmente él predijo el mensaje del Evangelio con detalles minuciosos, vívidos y exactos. Carlos Spurgeon cuenta que en una ocasión al famoso evangelista Moody le preguntaron si él tenía su credo impreso, y a la manera que tenía él de contestar rápido dijo: sí, señor, lo puede encontrar en Isaías 53. En ese capítulo se encuentra condensada la Biblia. Ahí tiene el Evangelio completo. Mis hermanos, realmente Isaías es un libro muy importante. A lo largo del Nuevo Testamento, este libro de Isaías es el más citado de todos los profetas del Antiguo Testamento. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento lo citaron al menos 65 veces y se le menciona por nombre 22 veces en el Nuevo Testamento. Jerónimo, quien fuera teólogo e historiador del siglo IV, que es más conocido porque tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín, señaló acertadamente que a Isaías, cito, se le debería llamar evangelista en vez de profeta, porque describe todos los misterios de Cristo y la Iglesia con tanta claridad que podría creerse que está redactando una historia de lo que ya sucedió, en lugar de profetizar lo que está por venir. Las predicciones de Isaías, mis hermanos, son tan impresionantes, así como dice Jerónimo, son tan impresionantes que han sido cuestionadas y criticadas sobre todo en el siglo XIX, por un movimiento que llegó a llamarse la Alta Crítica. Se dijo en ese movimiento de Alta Crítica que Isaías fue escrito por varios autores a lo largo de los siglos y no por uno, como sabemos nosotros. También dijeron que su contenido no es profético, sino histórico. Es decir, que su contenido fue escrito después de que sucedieron los hechos de los que se habla y no antes, como si sucedería si en verdad esto fuera una profecía. Mis hermanos, nosotros sabemos que Isaías, el hijo de Amós, ministró en Jerusalén y en los alrededores como un profeta enviado al reino de Judá, y su ministerio abarcó el reinado de 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y su ministerio se extendió desde el año 739 hasta el año 686 a.C. Eso, mis hermanos, quiere decir que estamos hablando de un hombre que vivió y profetizó 7 siglos antes de Jesucristo. Sin embargo, lo que Isaías profetiza es tan asombroso que los críticos, como estos de la Alta Crítica, un grupo de expertos alemanes, dicen que lo que se escribió allí no pudo haber sido escrito en ese tiempo, sino, dicen ellos, ya que Jesucristo había muerto, entonces se escribió este libro. Bueno, eso dicen ellos porque no aceptan lo extraordinario que se encuentra en estas profecías. La porción, mis hermanos, de la que vamos a hablar el día de hoy, es una de esas profecías tan sorprendentes que simplemente los críticos no creen que pudiera darse lugar a esto como una profecía, y se encargaron desde el siglo pasado de negarlo repetidamente. Sin embargo, debo decirles algo. En el año de 1947 tuvo lugar el más sorprendente descubrimiento de rollos bíblicos de la historia, los rollos del Mar Muerto. De allí, en medio de todos esos cientos de rollos que se encontraron,
aparecieron, mis hermanos, dos rollos de Isaías. Pero sobre todo, y más importante, es que uno de ellos estaba completo y que el día de hoy se conoce como el gran rollo de Isaías. Y ese manuscrito se encuentra hasta el día de hoy en exhibición permanente en el santuario del libro, en un ala especial del Museo de Israel. Ahora bien, mis hermanos, este rollo es 1000 años más antiguo que cualquier otro manuscrito existente y data, mis hermanos, es decir, se sabe que se escribió por lo menos un siglo antes de Jesucristo. Los expertos dicen que este rollo fue escrito en algún momento entre el año 150 y el 125 antes de Cristo. Cuando esto, mis hermanos, salió a la luz, sin duda fue un golpe demoledor para la alta crítica, pues demostró, sin lugar a dudas, que esto que Isaías dice es una profecía, y todo lo que dice tocante a Cristo fue revelado por Dios mucho antes de que sucediera. Hoy, mis hermanos, vamos a considerar lo que es probablemente la profecía, la porción más extraordinaria de este libro. Estoy hablando del capítulo 53 de Isaías. Carlos Spurgeon dijo de este capítulo 53, este es uno de los capítulos que constituyen la mismísima esencia de las Escrituras. Se trata del lugar santísimo de la Escritura divina. Por tanto, quitémonos los zapatos de nuestros pies, porque el lugar en que estamos parados es especialmente tierra santa. El capítulo 53 de Isaías es una Biblia en miniatura. Es la esencia condensada del Evangelio. Y eso, mis hermanos, es verdad. Así que le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en este capítulo 53. Pero antes de ir a estos versos, quiero darle de manera muy rápida un marco de referencia para que podamos enfocarlo correctamente. Mire, el libro de Isaías básicamente está dividido en dos partes. La primera parte nos habla de los juicios de Dios. Los primeros 39 capítulos de Isaías, y si usted se da cuenta tiene 66 capítulos, al igual que la Biblia tiene 66 libros. Y los primeros 39 libros de Isaías, así como los primeros 39 libros son lo que constituye el Antiguo Testamento, nos hablan de los juicios de Dios sobre las naciones, incluyendo, por supuesto, a Israel. Si usted abre su Biblia allá en el capítulo 1 de Isaías, se va a dar cuenta que comienza con una profecía, con un juicio en contra del reino de Judá. La segunda parte del libro de Isaías, que consta de 27 capítulos, habla acerca de la gracia de Dios para su pueblo. De la misma manera que el Nuevo Testamento se constituye, mis hermanos, en el apartado de la Biblia donde se revela la gracia de Dios en Jesucristo. Pero déjeme decirle que este orden es normal en la literatura del Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Dios estaba en pecado, Dios por medio de los profetas enviaba mensajes duros para ellos, para que Jehová pudiera moverlos al arrepentimiento. Y muchos de esos mensajes fueron de juicio. Pero, mis hermanos, después de que el profeta venía con un mensaje de juicio, a continuación también desplegaba un mensaje de gracia para el pueblo. Mis hermanos, es en esta segunda parte, la que habla de la gracia de Dios, donde vamos a encontrar 4 cantos proféticos con referencia al Mesías, a quien en estos cantos el profeta llama el siervo del Señor. En estos cantos se van revelando detalles respecto a la persona y a la obra del Mesías, que sin duda es la manifestación más grande de la gracia de Dios para el pueblo y para el mundo entero. El primero, mis hermanos, de esos cantos lo vamos a encontrar en el capítulo 42 de los versículos 1 al 9. Y solamente para que tenga usted una idea de la precisión de Isaías respecto a lo que dice del Mesías, escuche usted solamente los primeros versos de este primer canto. Dice el profeta: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia
a las naciones. ¿Le recuerda algo? ¿Se acuerda cuando el Señor fue bautizado por Juan? El Espíritu vino sobre él y el Señor dijo que en él tenía contentamiento, exactamente como dice aquí Isaías. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Mis hermanos, el propósito del Mesías era implantar justicia en la tierra cuando Él viniera, y eso Isaías lo deja claro desde este primer canto. El segundo canto, mis hermanos, lo encontramos en el capítulo 49, versículos 1 al 13. El tercer canto en el capítulo 50, versículos 4 al 11. Y ya cuando llegamos a este tercer canto, comenzamos, mis hermanos, a ver la revelación de Dios de los sufrimientos que su siervo iba a padecer. Por ejemplo, de este tercer canto, los primeros versos dicen: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no será avergonzado. Mis hermanos, el contenido de estos cantos proféticos es extraordinario, porque cuando llegamos a este tercero, usted ya puede ver al Mesías siendo golpeado, su barba siendo arrancada, siendo objeto de burlas, pero también, mis hermanos, al mismo tiempo, Él es el medio por el cual Dios ha de traer justicia a su pueblo. Y cuando hablamos, mis hermanos, de traer justicia al pueblo, estamos hablando de la manera en que aquel pueblo judío podría estar de pie delante de un Dios santo a pesar de ser un pueblo pecador. Un pueblo pecador. Este mensaje, mis hermanos, viene al pueblo cuando estaba viviendo uno de los peores momentos de toda su historia. Porque el pueblo de Dios, en esos días finales del ministerio de Isaías, no estaba bien con su Señor. Ellos estaban viviendo en abierta rebeldía en contra de Dios. El tiempo del reinado de Manasés, que era el rey que estaba en ese tiempo, fue el peor de todos, pues la idolatría se había extendido a causa de ese rey a todo el pueblo. Y la gente aún sacrificaban a sus hijos en el altar de los ídolos abominables. Recién nacidos eran traídos y puestos sobre una piedra caliente en la cual morían quemados. El pueblo había dado la espalda a su Dios en esos días. Déjeme decirle aún más. El mismo profeta de Dios, Isaías, fue muerto en esos días por órdenes de Manasés. Fue puesto en un tronco de árbol hueco y después fue partido a la mitad con una sierra para madera. De manera, mis hermanos, que hablar de la gracia de Dios para un pueblo que vivía así siempre nos va a resultar inaudito. Finalmente tenemos el cuarto canto. Ese cuarto canto lo encontramos en Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12. Así que este pasaje, que muchos conocen como del siervo sufriente, realmente no comienza en Isaías 53, 1, sino en Isaías 52, 13. Y abarca incluso todo lo que ya leímos al comienzo, ya entrados en ese capítulo 53. En este canto, mis hermanos, vamos a centrar nuestra atención el día de hoy, pero no quiero que pierda de vista el contexto que he mencionado hasta aquí. Vamos pues, mis hermanos, Isaías 52, verso 13, le voy a pedir que abra su Biblia ahí de vuelta a la hoja, porque ahí es donde comienza este cuarto canto.
Ahora ponga atención, dice el profeta: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mis hermanos, lo primero que yo quiero que usted note es que estas palabras no son palabras del profeta en sí, son las palabras de Jehová mismo. Y Jehová mismo, con estas primeras palabras, atrae nuestra atención hacia una sola persona. Él dice: he aquí mi siervo. El siervo de Jehová, mis hermanos, es una persona, y no, como lo han proclamado durante algún tiempo los judíos, una representación del mismo pueblo hebreo. Sí, los judíos han dicho durante mucho tiempo: este siervo no es una persona. Está hablando de manera figurada del pueblo judío. Sin embargo, el lenguaje a lo largo de todo el pasaje va a dejar perfectamente claro que no es así. Este es una persona. Y además es una persona de la que se dice que no se halló engaño en su boca, ni hizo ningún mal, cosa que no se puede decir del pueblo judío, menos en esa época en que se escribió la profecía. Esta persona, mis hermanos, que presenta el mismo Jehová, es designado como un esclavo. ¿Ya se dio cuenta? He aquí mi siervo, porque precisamente eso es lo que significa la palabra siervo, esclavo. Ahora, mis hermanos, aquí comenzamos ya a notar con asombro el alcance de esta profecía. Pues el mismo Dios nos habla de alguien que es humilde como un esclavo, pero que un día iba a ser engrandecido y exaltado y sería puesto muy en alto. Ahora, debo decirle que el asombro es uno de los propósitos de esta profecía. Lo que Jehová quería, lo que el profeta quiso plasmar, fueron palabras tales que movieran al asombro de los que leyeran. La visión, mis hermanos, que nos presenta Jehová de este personaje provoca eso, asombro. Pues los judíos, y quiero que no pierda de vista esto, los judíos, a ellos es dirigida esta profecía. Ahora déjeme decirle que a ellos se les había prometido un Salvador desde tiempos muy antiguos. Y tal vez usted se acuerde allá en el libro de Génesis que el Salvador que fue prometido inicialmente a Eva es llamado la simiente de la mujer. Y a lo largo del Pentateuco, este Salvador es llamado de esta manera, la simiente. Primero de la mujer, después va a ser llamado la simiente de Abraham, pero este era su nombre. Pero más tarde a este pueblo judío se le reveló también, por medio de David, que ese Salvador iba a ser un rey. Así que la revelación del Mesías va en progresión. Primero es hijo de la mujer, luego hijo de Abraham, y luego iba a ser un rey de la tribu o de la estirpe de David. Dice 2 Samuel 7:16, tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Palabras de Dios para David. Tu trono, el cual permanecerá para siempre. En el Salmo 89, el mismo David escribe palabras de Dios. Tú dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. A mi siervo David le he dado este juramento. Confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Mis hermanos, a estas palabras se les conoce como el pacto davídico. Y es la promesa de un rey que vendría de la línea de David. Y de aquí, mis hermanos, es de donde tomamos la palabra Mesías, que se le aplica a Jesús, o que nosotros le aplicamos a Jesús. Y la palabra Mesías no quiere decir otra cosa sino eso, un rey. Pero ahora, mis hermanos, cuando llegamos a Isaías, el asombro sobreviene sobre los judíos.
Porque ahora se descubre que esa simiente de la mujer, la simiente de Abraham, ese rey de la línea de David, también iba a ser un esclavo. ¿Cómo? Un esclavo. Y no solamente eso, sino que antes de que él fuera exaltado, iba a ser primero humillado, despreciado, atormentado. Finalmente sería cortado de la tierra de los vivientes, como dice este párrafo de Isaías 53. Eso, mis hermanos, era algo nuevo que los judíos no sabían. Pero aún hay más que añadir. Esa persona de la que se está hablando aquí padecería todo eso a causa de los pecados del pueblo. Eso, mis hermanos, no se sabía, es una revelación nueva. Y debió haber sido tan asombroso que los judíos no lo pudieron creer y hasta el día de hoy no lo creen. Escuche nuevamente estos versos en la versión Reina Valera contemporánea. Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. Aquí está mi siervo, dice Jehová. La promesa de Abraham, la promesa a Eva, el rey prometido a David. Iba a ser exaltado por encima de las naciones, pero antes de eso, decía el profeta, iba a ser de tal manera humillado y golpeado que su rostro no iba a ser reconocido como el rostro de una persona, de un ser humano. Y usted sabe que eso fue así porque se cumplió en Jesucristo. De tal manera golpearon su cara y le colocaron aquella corona de espinas que estaba ensangrentado y no se podía distinguir su rostro, de quién era ese rostro. Aquí está mi siervo, dice Jehová, él es el Salvador prometido, el heredero de David. Es aquel del que Daniel dijo, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mis hermanos, este Mesías siervo tiene un origen celestial. Por esa razón el pueblo judío no ha aceptado nunca que este pasaje de Isaías sea una profecía literal respecto a una persona. Porque entonces tendrían que concluir que esa persona ya vino y que es ni más ni menos que Jesucristo, a quien ellos trataron de esa manera, pero tendrían que aceptar también que Jesucristo era de origen celestial y no solamente un maestro, como se han encargado de decir por siglos. En esta parte, mis hermanos, quisiera yo hacer un alto para decir que si usted se está preguntando cuál es la enseñanza principal de todo esto, qué es lo que Isaías tenía en mente cuando escribe este pasaje, bueno, debemos responder, mis hermanos, que su propósito central es contestar a la pregunta más importante de todas. Digo, yo sé que los hombres tienen muchas preguntas. El día de hoy tenemos buscadores en internet donde usted escribe sus preguntas y encuentra las respuestas. Y esa página de Google lleva un conteo de cuáles son las preguntas más recurrentes. Y la que yo le voy a decir ahorita seguramente no está en la lista de las más recurrentes, pero sí es la más importante. ¿Qué debemos hacer para presentarnos delante de Dios y ser aceptados por Él, a pesar de que somos viles pecadores? Como ya lo he dicho, no es una pregunta popular, pero eso no importa, sigue siendo la más importante de todas.
Porque, mis hermanos, tiene que ver con la salvación de tu alma. Tiene que ver con dónde vas a pasar la eternidad. ¿Qué tienes que hacer para estar en la eternidad con Dios y no en el infierno? Este texto de Isaías se encarga de contestar esa pregunta. Pero ahora déjame decirte que esta pregunta es tan no popular que la misma profecía de Isaías ya lo anticipaba. Y eso, mis hermanos, es asombroso. Declara, para que tú te asombres aún más, como seguramente los judíos un día se van a asombrar, que esta profecía iba a anunciar al Mesías y sin embargo iba a ser rechazada una y otra vez por todos los siglos. Tú que has escuchado tantas veces de Jesús, pero que tal vez aún mantienes tu corazón cerrado ante Él. Yo no sé si aquí entre nosotros hay alguien así, tal vez sí. Has escuchado acerca de Cristo muchas veces, pero aún tu corazón está cerrado para Él. Debes saber que por el poder y la sabiduría de Dios, 700 años antes de su nacimiento, Dios declaró con detalles quién iba a ser Él, qué obra iba a realizar, pero además también profetizó cuál iba a ser tu reacción y la reacción de los hombres pecadores. Quiero que vaya al versículo 1 del capítulo 53 y ponga atención en lo que dice ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando Cristo vino a este mundo, Él manifestó el poder de Dios. A través de obras milagrosas, de señales, Jesucristo cumplió esta profecía. Déjeme explicarle que esa frase, el brazo de Jehová, significa el poder de Jehová o el poder de Dios. Y mis hermanos, a pesar de que los judíos del tiempo de Cristo vieron la manifestación del poder de Dios en milagros, en señales portentosos, y escucharon el anuncio del Evangelio de labios del mismo Mesías, sin embargo ellos rechazaron su persona y su obra. La descripción de Isaías, mis hermanos, es asombrosa, pero mire, para entenderla todavía más a fondo, yo tengo que explicarle un poco más, porque no solamente fue un rechazo porque sí. Mire, tengo que explicarle lo que significa la palabra renuevo. ¿Ya se dio cuenta que dice ahí, subirá cual renuevo delante de él? Es parte de la explicación del rechazo. El doctor Gill, experto en Antiguo Testamento, dice: como un vástago pequeño que crece de la raíz de un árbol del cual nadie cuida. Y yo quiero que no pierda de vista esto. No sé si ha visto que a los árboles, a veces ahí al pie del árbol nacen arbustos, plantas, que se nutren de la misma tierra del árbol y se cubren con el follaje del árbol. Eso, mis hermanos, es un renuevo, es un vástago pequeño, como dice este experto, y se alimenta del árbol. Dice, del cual nadie cuida, ni se espera nada de él. Y el modo en que se expresa el profeta da a entender la apariencia poco prometedora de Cristo en su nacimiento, lo cual es la razón por la que los judíos en general no creyeron, rechazaron y despreciaron. ¿Qué tiene de atractivo un arbusto que nace al pie de un árbol? Ninguno. ¿Esperas tú algo de él? Digo, del árbol puedes esperar manzanas o una cosa así, pero del arbusto no esperas nada. Su apariencia es insignificante. Ahora, de Cristo, Isaías está diciendo que Él no nació en un palacio, no se vistió con ropas finas, no
ejercía el poder de la realeza, por eso no tuvo ningún atractivo para los hombres. Él vino como una persona común y corriente, un trabajador de la construcción. Esa palabra en los evangelios nos dice que era hijo del carpintero, simplemente habla de un albañil, de alguien que se dedicaba a la construcción. ¿Qué atractivo podía tener él para los poderosos de su tiempo? Ninguno. Pero el doctor Edward Young, quien es un erudito de talla mundial en Antiguo Testamento, añade también lo siguiente. Dice: esto significa que Cristo nació y creció delante de Dios el Padre como un retoño, y Dios lo cuidó y lo fortaleció. Pero para el hombre, es decir, para Dios era un retoño tierno y que merecía cuidado. Pero para el hombre, el siervo parecía como un renuevo. Los hombres arrancan los renuevos porque quitan la vida del árbol y según los hombres deben ser arrancados. Mis hermanos, la palabra renuevo es la palabra hebrea yanak, que significa chupar o mamar. Y en este contexto habla de un vástago que quita la vida del árbol. Y este árbol bien puede ser una metáfora del pueblo judío de Israel. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo siempre fue visto como una amenaza para todos. Una amenaza para los intereses propios. Y así como ese vástago, ese renuevo chupa la semilla la savia del árbol, la gente vio a Jesús como alguien que demandaba todo para él y pone en riesgo los intereses de los demás. Como un matorral, como una plaga dañina, así llegó a ser visto el Mesías por su propio pueblo. Y yo quiero que escuche las palabras del que era sumo sacerdote en los días en que Cristo fue llevado a la cruz. El apóstol Juan registra esas palabras allá en el capítulo 11 y dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Por qué los líderes de aquel tiempo llevaron a la muerte a Cristo? Porque Jesús afectaba a sus intereses, los intereses de los judíos ricos de aquel tiempo. Y ellos decidieron arrancarlo, cortarlo, antes de que arruinara esa buena posición que tenían delante del Imperio Romano, que les permitía hacer muchas cosas. Mis hermanos, ¿sabe por qué los hombres a lo largo del tiempo han rechazado a Jesucristo? Porque afecta a tus intereses personales. Porque Jesucristo dijo: si quieres ser mi discípulo, ¿qué? No puedes amar a nadie más que a mí. Es más, ni tu propia vida la puedes amar más que a mí. Es como ese renuevo que chupa la savia de tus intereses propios. Por eso, y de esa manera, el profeta anticipa el rechazo del Mesías. Pero llegados aquí, mis hermanos, quiero hacer una observación que es determinante para el entendimiento de este pasaje. Y si usted no tiene en mente esta observación que voy a hacer, no va a entender nada de lo que realmente significa Isaías 53. Mire, quiero que por favor vea usted el uso de los verbos en plural que hay a lo largo de todo el pasaje. Verbos en plural. Quiero que vea a partir del versículo 2, y solamente vamos a ver los primeros versos. No nos vamos a extender, pero es una muestra de todo. Dice, si ya lo tiene, 53, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Escucha aquí, le veremos. Es un verbo que está en plural. Más inatractivo, ¿para que qué? Para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones. ¿Ya se dio cuenta?
Los verbos se repiten en plural, en plural. Esto, mis hermanos, está escrito de esa manera, porque aparte de que es una profecía, también es una confesión. Esto, mis hermanos, es una confesión. Los que aquí están hablando, los que están diciendo, herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, son el pueblo judío. Esta es una visión futura, todavía no se cumple. Es una visión de lo que sucederá cuando el Señor regrese por segunda vez a la tierra. Y su pueblo, que durante todo este tiempo le ha rechazado, por fin le va a reconocer como su Mesías. Y entonces ellos van a decir esta confesión: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y mis hermanos, ese tiempo cuando el Señor regrese, que debería ser un tiempo de gran gozo para el pueblo, más bien será un tiempo de gran tristeza. Porque entonces ellos van a reconocer que rechazaron a su Salvador durante todos estos años. Y ellos van a llorar a causa de eso. Zacarías profetiza eso. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Es decir, cuando ellos acepten a Dios y Dios les dé de su espíritu, dice Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Sin duda, mis hermanos, que esto es así. La profecía de Isaías es extraordinaria, porque también nos describe esa confesión del corazón de los judíos el día que su Mesías regrese y entonces le reconozcan. Sin duda, mis hermanos, que es en el pueblo de Israel donde la profecía tiene su cumplimiento cabal. Sin embargo, también debo decir que esta incredulidad no solamente se dio en el pueblo hebreo, sino en toda la humanidad. Y es por eso, mis hermanos, que esta escritura también aplica para nosotros hoy. No porque yo lo diga, porque incluso el apóstol Pablo aplica esta profecía a los gentiles. Romanos 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, yo he escuchado a mucha gente que duda de Dios, incluso dentro de algunos de los ateos más famosos. Yo les he escuchado decir en algunos documentales y videos: si Dios de verdad quisiera que creyéramos en Él, nos daría una señal innegable y entonces nos convencería. Y de la misma manera, mis hermanos, que los incrédulos de la antigüedad, también los incrédulos de hoy piden señales para poder creer. Pero la verdadera señal y la más grande está delante de sus ojos y no la perciben. Esa señal, mis hermanos, es el mismo Jesucristo, del que el profeta habló 700 años antes y se cumplió detalle a detalle cada palabra. Y está delante de los ojos de la gente y aún así no lo aceptan. Sin duda, mis hermanos, que es un asunto asombroso. Pero vamos, mis hermanos, a terminar de una manera muy breve. Quisiera tener más tiempo para hacerlo, pero no lo hay. De una manera muy breve voy a terminar explicando lo que resta del pasaje. Tal vez en otra ocasión dispongamos de varios domingos solamente para comentar este pasaje de Isaías 53 tan extraordinario. Pero vayamos, mis hermanos, a la parte final. Siguientes 3 versos, 4, 5 y 6.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, simplemente, mis hermanos, yo quiero que usted note cómo el profeta acumula palabras para describir la pecaminosidad de los hombres y los efectos de esa pecaminosidad. Enfermedades, dolores, rebeliones, pecados, nos descarriamos, etc. Estos breves versos acumulan una gran cantidad de palabras para hablar del pecado. Pero, mis hermanos, más importante todavía, Isaías hace lo mismo para hablar, para decirnos que a pesar del pecado y sus consecuencias, Cristo llevó sobre sí mismo todo lo que nos tocaba a nosotros. Y para describir eso, que Jesucristo tomó nuestro lugar, el profeta utiliza casi exactamente el doble de palabras para expresarlo. 9 frases o palabras en estos breves versos. Dice él: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 9 menciones que nos hablan, mis hermanos, de lo que nosotros llamamos la doctrina de la sustitución vicaria del Hijo de Dios. Eso, mis hermanos, quiere decir, esta doctrina quiere decir que Él ocupó tu lugar al recibir sobre su persona lo que tú merecías por tu propio pecado. Por esto, mis hermanos, alguien dijo que si un día toda la Escritura se perdiera y solamente sobreviviera Isaías 53, sería suficiente para presentarnos el mensaje del Evangelio de manera completa. Aquí, mis hermanos, tenemos la doctrina del pecado, de la corrupción humana, pero también la doctrina de la expiación y la doctrina de la sustitución vicaria, solamente por mencionar algunos. Y usted sabe que este mensaje como Evangelio de Dios funciona, porque ya fue probado. ¿Se acuerda de aquel pasaje donde Felipe fue enviado a evangelizar al etíope que iba de regreso a su tierra? Y el etíope iba leyendo los rollos, y el pasaje que el etíope iba leyendo, ¿cuál era? Isaías capítulo 53. Y Felipe sale al encuentro y el etíope le dice: no entiendo, ¿entiendes lo que lees? No lo entiendo. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces Felipe se encarga de explicarle el Evangelio, y aquel hombre acepta a Jesucristo y se bautiza. Aquí tenemos el Evangelio completo. Versículos 7, 8 y 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mis hermanos, durante cientos de años, miles y miles de veces, los judíos sacrificaron corderos y cabras como forma de expiación delante de Dios. Cada año, mis hermanos, eran traídos cientos o miles de animales que eran degollados para representar una expiación delante de Dios. Expiación, mis hermanos, quiere decir cubrir tus faltas con un sacrificio o con la sangre de un animal. Así que los judíos sabían, porque lo habían practicado durante cientos de años,
perfectamente sabían lo que simbolizaba la muerte de todos esos animales. Sin embargo, cuando viene Cristo, a quien Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos no le reconocieron. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Resulta, mis hermanos, extraordinario que el pueblo hebreo que hizo eso tantos años no pudo ver la similitud. Ellos literalmente cierran los ojos ante las palabras de su propio profeta para no ver que Cristo cumplió de manera literal cada palabra de este texto. Ellos lo leyeron durante años y años, cada día de la expiación, después de que Isaías lo escribió. Y hasta el día de hoy, ya más de 2000 años, lo leen y no lo pueden entender. Era tan claro lo que escribió el profeta, y a mí me asombra, y tal vez a usted también, la manera en que los judíos están ciegos ante una revelación tan clara. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mis hermanos, la muerte y la manera de su sepultura fue predecida con detalles. Ahí está diciendo que fue cortado de la tierra, es decir, el Mesías iba a morir. Y en el versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Usted sabe que él fue crucificado entre ladrones y sepultado en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, de tal manera que el Señor hasta en esos detalles cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Y finalmente, mis hermanos, cuando llegamos ya a la parte final, encontramos la exaltación del Señor. Pero esa exaltación de Cristo, del Mesías, iba a venir solamente después que Él hubiera puesto su vida por los pecadores. Y esa es la parte que los judíos tampoco entienden. Sí, creen en un Mesías poderoso, guerrero, exaltado, pero solamente ha de ser eso una vez que haya muerto por los pecadores. Esa exaltación del Mesías, mis hermanos, aún es futura. Y aunque hoy en día Él ya está a la diestra del Padre, y en esa diestra Él intercede por nosotros, lo cual también profetizó aquí Isaías. Sin embargo, mis hermanos, aún esperamos ver la exaltación de Cristo cuando Él regrese a esta tierra y su pueblo se le someta y Él ocupe el trono del descendiente de David, y después será exaltado por la eternidad. Eso, mis hermanos, aún esperamos verlo con nuestros ojos. Versículos 10 al 12. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí con esto. Quisiera abundar más. Ya llevamos un buen tiempo, ya veremos en otra ocasión. Por ahora, mis hermanos, llévense esto en la mente. ¿Qué pregunta es la que contesta Isaías? ¿Qué debemos hacer para llegar a estar delante de Dios a pesar de que somos pecadores? ¿Cuál es la respuesta? Nada, no podemos hacer nada, porque Cristo ya cargó con nuestro pecado y a nosotros nos basta con creer esto. La pregunta es, ¿tú lo crees? Yo espero en el Señor que así sea. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque, Señor, es extraordinaria y nos llena, Padre, de asombro que en tu infinita sabiduría
y en tu soberanía, Señor, hubieras determinado con todo detalle, cientos de años antes de que sucediera, la persona, la obra, los sufrimientos de tu siervo, que no es otro que tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él sufrió una muerte vicaria, es decir, que nos da vida, porque Él ocupó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ocupar el suyo y presentarnos delante de ti, Padre, justos, limpios de pecado, porque Él cargó con nuestros pecados en la cruz, tal como tu profeta lo anunció tanto tiempo antes. Señor, simplemente te rogamos que si hay alguien aquí en este lugar, en esta hora, que hasta este día no ha abierto su corazón delante de ti, lo pueda hacer, Padre. Pues entre tanto que este evangelio se predique, habrá oportunidad, pero también sabemos, Señor, que llegará el tiempo que ya no habrá esa oportunidad. Entre tanto, Señor, concede que si hay alguien, Señor, que quiera venir a ti, lo haga. Este es el tiempo oportuno en que tú, Señor, estás extendiendo todavía el llamado. Gracias, Dios, por tu palabra una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.